Continuando con el ciclo de mujeres protagonistas y esta intención de cómo construir un fonoaudiólogo y no fracasar en el intento, seguimos con la cápsula 2 que está fuera de programa. La idea ahora es abordar las etapas de la fonoaudiología con una perspectiva histórica. En ese sentido, la fonoaudiología en nuestra escuela se inició en 1963. Fue reactiva a una demanda médica y por lo tanto gozó de cierta falta de identidad en cuanto a cuál era la misión, los fines, el crecimiento, por dónde debía ir. Por lo tanto, en sus inicios fue artesanal, intuitiva, pragmática, hasta empezar a hacer clínica y empezar a producir sus propios constructos teóricos. Eso sin lugar a dudas fue fundamental para empezar a definir qué era lo que nosotros podíamos hablar de nosotros mismos en cuanto a nuestros objetos de estudio y nuestros haceres. Posteriormente hubo una etapa de consolidación que se dio gracias a esta posibilidad de establecer estándares y fijar alcances de títulos, que implicaba un logro académico de pregrado y uno de grado. En esa posibilidad, el acuerdo interuniversitario creado en SIFUNIP, que es una comisión que agrupa a las escuelas privadas y públicas de universidades de esas categorías que enseñan y dictan la carrera, colaboró con la fijación de estos estándares y la definición del intrusismo, es decir, que otras disciplinas no podían hacer lo que la fonoaudiología o que otras personas sin la formación fonoaudiológica podían realizar. Continuando un poco con esta mirada de crecimiento y expansión, la fonoaudiología hace una llegada a la ciencia, ejecutándola tal cual la hacen otras disciplinas, dado el avance tecnológico y esta tendencia a basar en la evidencia los distintos acuerdos de trabajo. Esa posibilidad también reconfiguró mucho del abordaje que realizaba un fonoaudiólogo a su paciente. Lo atravesó y lo modificó. Hoy en día la dimensión sociopandémica también lo modifica, porque estamos haciendo una formación remota y haciendo también un ejercicio profesional remoto en contexto pandémico. Por lo tanto, pasamos por todos estos abordajes que coexisten como si fuera parte de nuestra integridad y de nuestra identidad. Si bien fueron cada uno superadores del anterior, cada uno de ellos sigue todavía pugnando en la definición de la identidad y pertenencia. Lo que sí sabemos hoy es que queremos una formación homogénea en todas las disciplinas internas, en los objetos de estudios que nos conforman, en virtud de que esta carrera debe tener a todos los jugadores más o menos a la misma altura de desempeño para hacer una construcción homogénea y para que en esa construcción homogénea esté bien definido lo que es salud y lo que es patología. En esa mirada hay una construcción necesaria que es definir qué salud fonoaudiológica somos capaces de hacer. No necesariamente amenazando con la patología, sino que por el contrario, definiendo alcances y limitaciones de este constructo que permiten promocionar la salud. No, vuelvo a decir, amenazar con el peligro de perderla. A lo largo de la historia hemos tenido en la carrera, distintos alcances y dinámicas de qué constructo teórico dentro de la disciplina iba primero
o lograba algún tipo de sofisticación en cuanto a la ciencia. Más allá de eso, debemos saber que si bien estos movimientos a lo largo de la carrera son caprichosos, bajo ningún punto de vista debemos dejar de interpelarnos y construir la mejor versión posible en los tiempos históricos que nos tocan atravesar. En esta cuestión de la pandemia, nos importa que somos contemporáneos a un cambio que se está gestando y del cual somos parte. Y por lo tanto sugerimos no juzgarlo, pero sí ir registrándolo, ir sustanciándolo ese cambio, a fin de generar una posibilidad cierta de una fonoaudiología útil post pandemia. Y en ese sentido, la telemedicina o teleasistencia o telerehabilitación o el trabajo remoto, como así también la construcción de este profesional en la universidad, tenga en cuenta estas variables. La diferencia que solemos decir es que en este momento pandémico tenemos un estudiante que se está formando y que está empezando a armar una aduana y una matriz profesional, y por otro lado tenemos egresados y graduados profesionales que están ejerciendo. Estos ya tienen formada esta aduana o esta matriz, por lo tanto reconfigurar los escenarios en algún punto le permite darse cuenta de los alcances y limitaciones. En el estudiante tenemos que desarrollar ambas instancias. Parecería una tarea difícil y en algunos casos hasta imposible. El posterior análisis que hagamos a la salida de la situación de emergencia sanitaria definirá claramente cuál es el alcance de este tiempo particular, excepcional y de gran fluctuación interna. Entonces hemos atravesado todas estas cuestiones, lo intuitivo, lo doméstico, el hacer como conocer, ¿sí? Yo hago y entonces aprendo. Nos hemos enclaustrado en nuestra disciplina y hemos emergido endógenamente de ella. Y hemos llegado a ser legitimados, incluso hasta categorizados con el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, como una disciplina que pone en riesgo o que atiende el riesgo de la población a nivel sanitario. Y somos partícipes de muchos cambios. Alumnos que optan por ofertas pedagógicas y académicas distintas y que en algún punto pueden interpelar el devenir de la autoridad académica. Otros escenarios que cambiaron es donde hacemos la asistencia, la manera en que la hacemos, la mediación tecnológica, hoy también nos interpela. Y también ha cambiado el paciente. El paciente, antes de realizar una consulta que antes era esperada para que el profesional revelara el padecer de ese paciente, de ese usuario de la prestación, hoy es un paciente que asiste a la consulta habiendo googleado los síntomas y por lo tanto casi tener definido el diagnóstico y esperando que el profesional termine de consolidar qué le pasa. En estos cambios también cambiaron las herramientas y la virtud de uso a veces es oportuna y acertada y en otras veces desafortunada. Si bien herramientas simples o herramientas complejas conviven tanto en la construcción del fonoaudiólogo como en su ejercicio profesional, ninguna herramienta es más virtuosa que el profesional o el estudiante mismo. La utilidad y la versatilidad con la que usamos las herramientas solamente están ligadas al virtuosismo del usuario. En sí mismas no hay herramientas que revelen o mejoren o definan nuevos escenarios.
Las herramientas son eso, mediadores. Lo que también ha cambiado es la academia. El estudiar se ha ido modificando. Antes el profesor ofrecía contenidos, ahora favorece la accesibilidad y la orienta. Antes ofrecía datos, ahora los organiza. Antes ofrecía las fórmulas, ahora propone la experimentación. Antes las teorías y ahora propone la manipulación y la jerarquización. Antes ofrecía acciones, ahora intenta crear en el alumno la posibilidad de actuar, de investigar, de interpelarse y acompañar con un diálogo reflexivo. Entonces la fonoaudiología ha ido modificándose, asumiendo los cambios de paradigma y los roles sociales.